Esto es Prepara el Camino al Señor con Armando La Voz. Prepara el Camino es una presentación de La Voz que Clama. Un intercesor indoblegable es el título del mensaje que presento en el día de hoy, basado en las palabras bíblicas del Salmo 69, 10 al 13. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Indiscutiblemente existe un conflicto, una grande batalla espiritual, la cual la iglesia hoy sumergida en algunos intereses personales ha dejado de creer y entender esta realidad innegable en la palabra de Dios. Esas batallas espirituales se han visto desde tiempos de antaño. Por ejemplo, cuando David iba conquistando grandes victorias con su ejército invencible, dice la Biblia, pero Satanás se levantó para incitar a David para que censara al pueblo. Ahora algunos dirán, pero ¿qué tiene que ver esto de que David censara al pueblo? ¿Hay algún problema en querer saber cuánta gente hay en una nación? Pero usted puede ver el informe que trajo el general Joab. Habla de los miles de Israel y de los millares de Judá que sacaban espada. Lo que David quería saber era con cuánta gente contaba para que lo defendiera ahora que se sentía viejo. Pero Dios le disgustó porque el escudo y la defensa de David no radicaba en un ejército, sino en Dios, que siempre le daba la victoria. La Biblia dice que donde quiera que David iba, se volvía victorioso, porque el Señor le daba la victoria donde quiera que él iba. Hay una batalla espiritual que es real, innegable, y que cuando nosotros vemos a los pueblos sumergidos en terribles miserias, la iglesia, que es la luz del mundo y la sal de la tierra, la iglesia que se le ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y que no hay nada que le pueda dañar, debe de entrar en esa confrontación para quebrantar la fuerza del mal, porque toda esa actividad demoníaca, las armas convencionales de los grandes ejércitos más sofisticados no tienen poder alguno para hacerle frente. Pero lo grande de todo esto es que hasta el creyente más humilde, con poco conocimiento, recién convertido, si crea esta palabra, Dios le puede utilizar para hacer grandes cosas en el nombre del Señor, porque el poder de Dios es ilimitado y está por encima de todas las fuerzas de las tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. En la Biblia se demuestra que hubieron grandes testimonios de los héroes de la fe que alcanzaron grandes victorias porque no se doblegaron en el momento del conflicto ante todas las aflicciones que estuvieron enfrentando. Este intercesor que acabo de citar no se doblega jamás, en primer lugar, a pesar de su estado de grande debilidad, y se siente debilitado debido a la continua batalla espiritual. Él habla de que en ese momento afligió su alma con lloro a causa de todos los problemas que le estaban rodeando, y él los menciona de una manera figurativa, del lodo cenagoso, además de eso, del abismo que lo quería tragar, del pozo que amenazaba con cerrar su boca con él dentro, y de la corriente impetuosa que amenazaba con anegarlo. Todas esas son figuras de los problemas que estaba enfrentando el hombre
hombre de Dios, y eso también hoy en día, en este tiempo que nos ha tocado vivir, podemos notar el esfuerzo que se está haciendo en este tiempo de aquellos fieles, del remanente fiel que no se doblega a pesar de toda la batalla continua que se está librando, porque en medio de todo eso debemos de recordar las palabras del apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder del Señor y de su fuerza. Nuestra fuerza no viene de ningún sitio, nuestra fuerza no viene de nuestras capacidades, la fuerza nuestra viene de Dios. El brazo del Señor es el que nos sostiene para seguir hacia adelante, y téngalo por seguro que pronto nosotros veremos algo si seguimos clamando, intercediendo, sin doblegarnos ante todas las amenazas de la fuerza del infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre de Dios se siente debilitado en su batalla espiritual debido al efecto de un gran conflicto. Él ha entrado en ese conflicto porque se ha levantado para ayudar a su pueblo, que había estado sumergido en una grande y continua batalla en los días de su antecesor. Dice la Biblia que en los días del reinado de Saúl hubo una guerra encarnizada contra los filisteos, y siempre aquellos se levantaban para traer ruina. Lamentablemente Saúl había desobedecido los mandamientos del Señor, y esto es lo que debemos de entender, que si nosotros queremos ser levantados, si queremos ser utilizados por Dios, debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Jamás Dios va a respaldar a una persona que es rebelde a sus mandamientos. La rebelión Dios no la puede tolerar. Esa desobediencia jamás Dios la va a pasar por alto. Pero cuando usted obedece al Señor, aunque parezca que el problema es más grande que todas sus fuerzas, el Dios del cielo le va a ayudar. Y recuerde que si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Ni la fuerza de las tinieblas, ni la fuerza de Satanás, ni las fuerzas demoníacas, ni fuerza humana podrán detener a un intercesor que no se doblega a pesar del conflicto a diario que está enfrentando. Por lo tanto, si usted en esta hora se siente en medio de un conflicto espiritual, no doble las manos. Es más, entre por la casa de Dios y levante las manos con esa seguridad que Dios le va a dar la victoria. Y en el día de hoy estamos aquí para disfrutar de esta grande bendición. Este intercesor que no se doblega, pero que se siente debilitado, esa debilidad es debido además de las constantes ofensas recibidas. El hombre de Dios dice que al presentar toda aquella situación que era visible, el conflicto espiritual en su vida, en su cuerpo desmejorado, se podía notar toda su debilidad. Pero en medio de todo eso que se le era visible, venían las burlas, porque siempre que usted decide servir a Dios, los demonios, toda la fuerza de las tinieblas van a venir con pensamientos negativos, haciéndole creer que usted es un fanático religioso. Y de hecho, hoy en día se ha hecho creer que todo aquel que alaba a Dios en espíritu y en verdad, que todo aquel que busca el rostro de Dios, que todo aquel que camina en la verdad de la palabra de Dios es un religioso anticuado. Nada tiene que ver con la religiosidad cuando una persona busca el rostro de Dios. No estamos aquí para tratar de presumir en medio de los pueblos que somos más santos que los demás, porque esa no es la intención. Estamos aquí para aprovechar el tiempo que nos ha dado, las armas de justicia que Dios nos ha dado, la sangre de Jesucristo que nos cubre ante todas las amenazas del infierno. Y yo quiero decirle que estamos bajo ese pacto extraordinario. El enemigo quiere inventar otro pacto, esos pactos financieros en los altares, pero no hay otro pacto en este tiempo más que el pacto de la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel, y en esa sangre estamos protegidos ante todas las invasiones del diablo. ¿Sabe usted lo que significa estar bajo ese pacto? ¿Sabe usted lo que significa estar cubierto con la sangre del Cordero? Esto es algo grande. La Biblia dice que apuntando
hacia lo que iba a venir un día. En otras palabras, en una sombra, el Señor demuestra los beneficios que íbamos a tener hoy en día por la sangre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cuando llegó el momento de que se iba a desatar la plaga de la muerte de los primogénitos, porque el destructor iba a pasar por todas las casas en Egipto, y todo aquel que no tuviera la sangre protectora, el destructor iba a matar al primogénito en toda casa, aún de los animales. Pero al pueblo hebreo se le da una orientación y se le dice que pusiera sangre en los dinteles de las casas, en las entradas de las puertas, para que cuando el destructor pasara y mirara la sangre, pasara de lejos. Hoy quiero decirle que nosotros tenemos esa cobertura de la sangre del Cordero, y cuando viene el diablo para querer minar tu casa, si tú estás afianzado en el pacto de la sangre del Cordero, el destructor tiene que pasar de lejos. La plaga del cáncer se ha desatado, pero hay que aplicar la sangre del Cordero en nuestras vidas. Alabado sea Dios. Este intercesor no se doblega jamás. En segundo lugar, a pesar de su evidente luto, el luto lo tenía en la manera que estaba vistiendo, una tela áspera de cilicio. Esa tela que había puesto sobre él la llevaban siempre todos los que demostraban su dolor. Por lo tanto, al ponerse esa tela de cilicio, él estaba mostrando que estaba en luto. Y si hoy en día el pueblo de Dios no entre en ese luto por el dolor de las miles de almas que el diablo se está llevando al infierno, por todas las guerras fratricidas que se han levantado en nuestras naciones, son miles y miles de personas que se están muriendo sin Dios y sin esperanza. Y la iglesia hoy en día solamente piensa en los bienestares, en los restaurantes de 5 estrellas, en las grandes vacaciones, en los cruceros, en todos los sitios de vacaciones. Pero hoy no estamos de vacaciones. Hoy hemos entrado en una confrontación espiritual. El diablo la ha emprendido contra el pueblo de Dios, y la iglesia le debe de presentar batalla. Usted sabe que el Dios del cielo, al enviar a su Hijo en la cruz del Calvario para morir, también Él derrotó a todas esas fuerzas infernales y le dio el poder a la iglesia para hacerle frente. Todas esas fuerzas del diablo tienen que soltar nuestros países, nuestras naciones. La violencia tiene que desaparecer cuando una iglesia está revestida del poder del Espíritu Santo y hace uso de las armas que Dios le ha dado. Ese luto es objeto de todas las burlas de sus enemigos, porque en medio de todo eso, cuando el hombre presenta todo su luto, de que está golpeado, de que está dolorido, entonces comienza la burla. Yo no sé si usted ha enfrentado esa situación, que cuando decide buscar el rostro de Dios, entonces vienen pensamientos tratándolo de denigrar lo que usted está haciendo. El ayuno así es como lo presenta el Señor. En una ocasión vinieron algunos y le dijeron: ¿por qué los discípulos de los fariseos, incluso los de Juan, ayunan? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Y el Señor le respondió: ¿pueden acaso los que están de boda tener luto? Pero vendrá el día en que el esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. A ese esposo que se refería el Señor era cuando Él estaba aquí en la tierra. Mientras estaba Él con sus discípulos, ellos estaban gozosos, estaban contentos, estaban felices viendo los prodigios del Señor. Pero el Señor ya fue llevado arriba, y ahora, digo, el Señor tendrán que ayunar. Y el apóstol Pablo habla que él tenía toda esa práctica en todo su apogeo, porque cuando él dice de todo lo que enfrentaba, él dijo: en ayunos más que los demás. Entonces eso es señal de un luto. Cuando la persona ayuna, entonces viene toda la tristeza de la carne que se revela. Pero cuando estamos en la presencia de Dios y le decimos a toda la naturaleza pecaminosa: te tienes que someter, tienes que entender que estoy en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay un alimento que va más allá de todo lo que ofrecen las cosas en esta tierra.
Luto además que es objeto de grandes murmuraciones. Por eso es que hay gente que no quiere entrar en ese estado de alcanzar esa victoria, porque apenas usted demuestra ese gozo en la alabanza, ya comienzan las murmuraciones. Hay gente que nunca hace nada, pero cuando lo ven a usted, entonces murmuran. Y usted se desalienta. ¿Pero por qué se va a desalentar? Las murmuraciones es señal de que vamos avanzando. Todos los ataques del enemigo es señal que vamos avanzando. Es más, cuando comenzamos a entrar en las confrontaciones, pareciese que retrocedemos. Incluso algunos desertan, pero solamente es un momento para ver si usted le cree a Dios o a lo que ve con sus ojos. Hay que seguir hacia adelante. Usted busca a Dios y se le levanta un problema en la casa y vienen las murmuraciones y a decirle: ¿viste lo que te ganaste? ¿Ves lo que alcanzaste por estar allí con esa tu búsqueda? David era un hombre que decidió servir a Dios y se le levantaron miles de problemas, pero de todos ellos lo libró el Señor. Por eso dice la Biblia: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Porque en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Alabado sea el nombre del Señor. En ese momento que se escuchan las murmuraciones, usted no debe de retroceder. Pero no solamente es eso, sino que también es objeto del menosprecio. Porque en el momento que él estaba en esa búsqueda, peleando la batalla para no ser consumido por todas las fuerzas contrarias, en ese mismo instante dice que los borrachos hacían parodia de él. En otras palabras, componían canciones por el problema que él estaba enfrentando. Pero en medio de toda esa burla, el hombre seguía hacia adelante. Me encanta lo que continúa diciendo: pero yo a ti oraba. Y este hombre en el Salmo 55 dice: tarde y mañana y al mediodía oraré y el Señor oirá mi voz. No solamente Daniel oraba 3 veces al día. Aquí David demuestra que es un requisito para alcanzar la victoria, orar 3 veces al día. Usted, antes de irse al trabajo, ore para que Dios le dé la victoria. Cuando se llegue el momento de entrar al lunch, en ese instante apártese aunque sea al baño y vuelva a orar al mediodía. Y cuando regrese, no se acueste sin orar, métase allí en oración y dele gracias a Dios que lo regresó en victoria a la casa. Y un cristiano de esa categoría no se doblega jamás, hacia adelante peleando la batalla. ¿Dónde están los que saben pelear la batalla? Cuando habla acerca de las afrentas, tiene que ver con el asunto de golpear la dignidad, de tratar de quitar todo el honor de una persona. Eso es las afrentas que sufre el pueblo de Dios. En una ocasión el apóstol Pablo dice que tuvo una grande experiencia con el Señor. Era tan grande lo que había experimentado que no se atrevía a decir que él mismo había sido. Por eso se limita a decir: conozco a un hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Porque a veces son tan grandes las bendiciones que Dios nos da que no hay que compartirlas porque no te van a creer. Cuando usted dice que tiene una experiencia grande del Señor, nadie le cree. Pero cuando usted dice que era el descuartizador de la calle 8, todo el mundo quiere ir a escuchar a ese testimonio inventado y asqueroso. El creyente no se jacta de nada de lo que hizo, más bien le da vergüenza. Antes bien, lo único que publica es que Cristo lo salvó de toda la condenación del pecado. Y en medio de todo eso, el apóstol Pablo estaba relatando toda su experiencia. Y luego dice: pero para que las visiones y las revelaciones del Señor no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetea todo el tiempo. A lo cual le dije al Señor: quítalo de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Por lo tanto, en medio de mis debilidades, yo seré fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. Por lo tanto, yo me gozaré más bien en las afrentas, en las debilidades,
en las persecuciones. Y ese era el aguijón de Pablo, porque algunas personas viven pensando, ¿y cuál sería el aguijón de Pablo? El problema del aguijón de Pablo eran las afrentas, las persecuciones, las necesidades, las debilidades. Pero en medio de todo eso, el poder de Dios lo sostenía. Y es lo que usted debe de entender, que usted puede ser débil, pero el Cristo que estoy predicando no es débil. El Cristo que usted está aplaudiendo no es débil. El Cristo que usted levanta la voz para alabarlo no es débil. Él no es débil. Y en esa fuerza nosotros tenemos la victoria. Finalmente, este intercesor no se doblega jamás por su conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento que tiene de Dios? Porque cuando nosotros tenemos conocimiento de Dios, estamos seguros que vamos a ganar. ¿Sabe por qué usted está con miedo de que no va a ganar? Porque no conoce quién es Dios. Usted mira un problema y lo ve más grande que Dios. Es más, si ahora mismo usted supiera quién es su Dios, ya estaría alabando. Pero usted está deprimido porque siente que el problema es demasiado grande, que no lo va a poder resolver. La gente que conoce a Dios sabe que Él se va a levantar en cualquier momento y le va a dar contra el suelo a ese problema. Oh, gloria a Dios. Un día, los discípulos del Señor estaban metidos en un problema. Era a medianoche, yo creo que era la cuarta vigilia, y se había levantado una tempestad. Solo se miraban los truenos, los rayos y las centellas, y una gran tempestad, y las olas se encrespaban y se levantaban. Y ellos, en medio de aquella turbulencia y aquella oscuridad, y solo con el reflejo de las centellas, miran que viene caminando una silueta por encima de las olas embravecidas. Y había una superstición hebrea en los pescadores, que cuando miraban un fantasma creían que era señal de que no iban a sobrevivir. Y dijeron: estamos muertos. Pero de pronto, de en medio de la turbulencia y en medio de las olas y de las tinieblas, se oye la voz firme del Señor: no teman, tengan confianza, yo mismo soy. Y esa palabra tiene vida en el día de hoy. Y esa palabra ya no es para Pedro, no es para Juan, no es para Andrés ni para los otros. Es para ti, que el Señor en el día de hoy por su palabra sigue diciendo: no temas, ten confianza, yo mismo soy. No temas, ten confianza, yo mismo soy. No temas, ten confianza, yo mismo soy. Es el Señor Dios Todopoderoso. Pablo se da cuenta que los hermanos de Colosa han recibido la palabra por el mensaje de Epafra, fiel ministro de Jesucristo. Y cuando Pablo se da cuenta, no cesaba de doblar sus rodillas ante Dios y darle gracias y orar para que los hermanos fueran llenos del conocimiento de Dios. Y cuando usted es lleno del conocimiento de Dios, como David, que tenía ese conocimiento de Dios, aproveche el tiempo favorable de Dios para orar, para interceder. Por eso es que no se doblega. Mas él dice: mas yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Y hoy es el día agradable, hoy es el día de la buena voluntad del Señor. Hoy es el día de salvación, de tiempo y de salud. Así que hoy es el tiempo que vamos a orar. Métase en los cuartos de oración nuevamente, porque estamos en el año agradable del Señor. Alabado sea Jesús. Al tener ese conocimiento de Dios, apela además a la abundante bondad del Señor. Mas yo a ti oraba, oh Señor, al tiempo de tu buena voluntad, por la abundante misericordia tuya, oh Señor. La misericordia de Dios no es pequeña, la misericordia de Dios no es raquítica, la bondad de Dios no es pobre, la bondad de Dios y el bien de Dios es abundante. Hermano, no se conforme con poco el día de hoy, no se conforme con una sanidad media, no se conforme con un salario a media, confórmese con todo el bien del Señor, no se conforme con salir a media del problema. Usted salga de aquí con la victoria total.
Dios esté en este lugar. En ese conocimiento que tiene de Dios, el salmista confía en la verdad de la salvación, porque él culmina diciendo: pero yo a ti oraba al tiempo de tu buena voluntad, por la abundancia de tu misericordia, sácame del lodo, que no me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí tu boca, por la verdad de tu salvación, Señor. Así que la salvación es verdadera. La verdad es que Jesús murió en el Calvario, y si Él murió, yo no tengo por qué estar hundido en el pozo, no tengo por qué estar hundido en el lodo, no tengo por qué estar hundido en el problema. Cristo dijo: hecho está, y anuló el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es verdad. Usted es salvo, usted es libre, usted es redimido, usted es rescatado, usted es libre para alabar el nombre del Señor. La crítica situación de este salmista y la crítica situación que nos ha tocado vivir a nosotros nos hace sentirnos en ocasiones debilitados. Se hace evidente el luto del dolor que a veces se trae a causa de un dolor profundo, de una enfermedad. Pero también cuando tenemos ese conocimiento de Dios, vamos a ser sacados del pozo, vamos a ser sacados del abismo, vamos a ser librados de la corriente impetuosa, vamos a salir de todo problema, porque Dios es poderoso. Y yo quiero decirle a todos aquellos que me ven a través de las redes sociales: es el momento que la iglesia del Señor vuelva a las sendas antiguas, porque esto dice el Espíritu Santo a través de su palabra: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y seguidla, y hallaréis reposo para vuestras almas. Solo volviéndose de todo corazón al Señor, vamos a ser restaurados, vamos a ser sanados, vamos a ser liberados, y seremos un pueblo poderoso en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo por siempre. Hemos presentado Prepara el Camino al Señor con Armando La Voz.